Un gusto estar nuevamente con ustedes en este espacio, Compartir para Educar. Un lugar en donde vas a encontrar temas muy diversos, entrevistas muy interesantes para ti. Y el día de hoy no puede ser la excepción. El día de hoy tenemos, y me complazco en agradecer, tener como invitado al doctor Luis Gerardo Navarro, quien es cirujano gastroenterólogo. Y bueno, el día de hoy vamos a abordar un tema que creo que para todos es muy importante. El tema de la salud, el tema de cómo hay ciertos aspectos en la actualidad que nos puedan estar afectando nuestra salud. Y en particular, algo que sí creo que pueda estar afectando a muchísimos de nosotros en un tema de la salud, pues concretamente es la parte del estrés, la parte de la alimentación que tenemos. Y bueno, como especialista en la parte del estómago, de todo el sistema digestivo, Luis Gerardo, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio, por regalarnos este tiempo que sé que es valiosísimo. Sé que tienes consultas por allá ahorita, pero te agradezco muchísimo este espacio. No, al contrario, les agradezco la invitación y pues feliz de ayudar y aportarle algo al público y a la audiencia sobre todas estas cosas, estas cuestiones que estás diciendo, del estrés, de cómo afecta. Así es. Fíjate que en ese sentido, una de las cosas que platicábamos previo a entrar aquí a cámara, es precisamente, venimos saliendo de alguna forma de una pandemia, ¿no? Una pandemia que, bueno, ha dejado muchísimos estragos, muerte, muchísimas afecciones en la parte económica, por ejemplo. Pero bueno, y en la parte de la salud también creo que en muchos otros aspectos, más allá del propio COVID en este caso, pues ha habido una serie de secuelas médicas también creo que muy importantes, ¿no? Y platicábamos precisamente, y es el tema que hoy queremos abordar con ustedes y para ello compartir con Luis Gerardo. El tema del estrés. El tema del estrés normalmente lo ubicamos mucho en la parte de las personas que están como muy en el ámbito del trabajo, ¿no? En la parte laboral, ¿no? Que estamos bajo estrés y vivimos bajo estrés. Y bueno, sabemos que el estrés de alguna forma genera ciertas afecciones en el tema de la salud, ¿no? Y uno de ellos muy específicamente en todo lo que es el sistema digestivo, ¿no? Así es. La famosa colitis, la famosa gastritis, ¿no? Pero algo de lo que me compartía Luis Gerardo, que es precisamente lo que queremos platicar y compartir con ustedes, es que no nada más el estrés se ha empezado o se ha manifestado ya en personas adultas que tenemos una vida laboral, sino que ya también empiezas a ver niños de diferentes edades con síntomas causados por el estrés. ¿Qué síntomas están presentando los niños, Luis Gerardo? Así es. Bueno, los síntomas prácticamente son similares a los síntomas que presentan los adultos. Es inflamación, episodios de diarrea, alteraciones en las evacuaciones, dolor, vómito, sobre todo. Muchos malestares posteriores a los alimentos sí les genera bastante dolor a los niños. Y esto se debe principalmente mucho al estrés. Me ha tocado, pues, obviamente, en las consultas, el interrogatorio que se les hace indirectamente a los papás. Sí hay un común denominador que es el estrés, sobre todo por este tipo de situación de que los niños ya no estaban yendo a la escuela. Entonces, el estar teniendo clases en línea, a veces les dejaban más tarea de la que necesitaban hacer. Entonces, los niños sí se generaban mucho estrés. Obviamente, pues el estar en una escuela pues genera convivencia con los compañeros, genera desestrés, genera pues, el área deportiva, la actividad física. Y el estar encerrado en una casa 24 horas sí les generaba mucho estrés. Y los padres de familia sí llegaban muy preocupados, y cuando se les comentaba o se les decía que pues, el diagnóstico de sus hijos era una gastritis o colitis, sí les llamaba mucho la atención porque para ellos esas enfermedades son más de adultos. Exactamente. Pero no, evidentemente ya no hay nada más hacia la gente adulta, sino para los niños, y sí lo llega a repercutir bastante, sí repercute bastante.
Entonces sí, ¿cómo les puedo decir? La consulta sí subió mucho en cuanto a valorar a pacientes chicos, exactamente, niños. Y pues bueno, aquí como tú decías, sí es muy importante actividad física, es muy importante la alimentación, es muy importante la recreación y es muy importante mantener a los niños pues, ocupados en algo, no nada más estar enfrente de una computadora. Y sobre todo el encierro, yo creo que eso es lo que ha generado. Eso generó bastante, muchísimo. Lleva eso mucha importancia. Pero pues desgraciadamente con esta cuestión de la pandemia sí no había para dónde hacerse. Así es, pero fíjate, perdón que te interrumpa un poco, pero fíjate que me llama la atención esta parte que dices. Los padres de familia que has atendido, por así llamar, un promedio de respuestas, ¿no? Me llamó la atención la palabra que dices en el interrogatorio que les haces a los padres de familia para poder ir al diagnóstico, ¿no? ¿Qué preguntas, o más bien, qué respuestas te encuentras en esos interrogatorios que haces que sean como comunes? A lo mejor ya me dijiste algunas de ellas, pero algunas otras. El común es pérdida de apetito del niño, inflamación, bastante alteraciones para ir al baño, ya sea diarrea, ya sea estreñimiento, pero generalmente es pérdida de apetito, dolor y alteraciones en las evacuaciones. Y esto es porque estamos hablando como de dos tipos de padecimientos. Sí. Uno de ellos es la colitis y otro es la gastritis. Exactamente. ¿Este tipo de síntomas son para ambas padecimientos? Para el padecimiento sí. Generalmente el dolor o una sensación de vacío en la boca del estómago es más hacia gastritis y pérdida del apetito hacia gastritis y en algunos casos náuseas o vómitos sí va relacionado completamente al estómago. Okay. La cuestión de inflamación, la cuestión de dolor, la cuestión de alteraciones en las evacuaciones es para la cuestión de la colitis o el síndrome de intestino irritable, como la gente le llama. Entonces sí es importante eso porque mucha gente piensa que son dos padecimientos pero el tratamiento es el mismo. Y cambia completamente. Es diferente, totalmente. Es completamente diferente. Irónicamente, los pacientes a veces llegan pensando que se van a llevar 10 medicamentos, pero lo fundamental son medidas higiénico-dietéticas, la cuestión de la alimentación. O sea, la limpieza y la alimentación. Alimentación, los hábitos alimenticios, estar comiendo sus horas, evitar ayunos prolongados, evitar cosas irritantes. Y la otra es actividad física. Sí se les recomienda mucho actividad física o alguna cuestión recreativa para que bajen niveles de estrés, bajen niveles de dolor, bajen todo esto es cuestión de síntomas. Y prácticamente el 60% del tratamiento nos enfocamos a eso. Pero fíjate, ahorita estamos enfocándonos un poco como en los niños, ¿no? Los niños que estuvieron, niños vamos a llamarle estudiantes, ¿no? Vamos a hablar de primero primaria, que serán 6, 7, 8 años en adelante, ¿no? Y hasta los mismos universitarios que tuvieron que estar en casa pues, detrás de una computadora, de un teléfono inteligente, por recibiendo clases. Y todo esto, de alguna otra forma, estamos hablando de que se genera un cierto estrés en este grupo de población. Así es. Sin embargo, yo creo que no sé hasta dónde la parte, vamos a llamarle, como dato estadístico, pudiéramos llamarlo así, en el tema de los adultos, ¿qué tanto se ha disparado, vamos a llamarle en los 2 últimos años, el tema de la consulta por este tipo de padecimientos? También bastante. ¿Sí? Sí, bastante. Precisamente lo que acabas de mencionar, pues el COVID no afecta no nada más a la cuestión de salud, sino también les afecta a la cuestión económica. Entonces ahí sí venía mucho el repunte, se llevó mucho el repunte de la cuestión también de los adultos que llegan, el estrés, que les tenían ciertos horarios, el recorte de personal que hubo, tanto el desempleo. Un estrés por cuestiones económicas, un estrés por la falta de trabajo. Exactamente, y el estrés por estar encerrados. Sí. Y más, súmale el estrés porque un familiar ya se les enfermó,
el estrés de que no había cupos en los hospitales. Sí. Literalmente la incertidumbre misma, exacto, ¿no? La incertidumbre misma que existía de no saber qué iba a pasar, no sabías si te enfermabas qué pasaba, no sabías si podías llegar a un hospital. En fin, yo creo que sí, muchísimos factores psicoemocionales que al final del camino tienen una repercusión física, ¿no? Y muchas de ellas se manifiestan precisamente en el aparato digestivo. Y la otra cosa que también se me olvidó comentarte era el pánico. El pánico, o sea, el pánico era de que, pues, ya me dio fiebre, ya me dio dolor de cabeza, ya tengo COVID. Entonces, la gente no quería ir al hospital para no contagiarse, pero no quería salir de su casa. Entonces, empezó a cambiar la consulta, eran consultas por videollamadas. Todo eso sí cambió bastante, sí nos vino a cambiar completamente nuestro estilo de vida. Pues totalmente, yo creo que sí estamos, como te digo, a lo mejor saliendo de una pandemia que definitivamente nos ha cambiado la vida, y este espacio no tiene otro objetivo más que llevar pues cierta información a toda la gente que nos sigue en YouTube, en este canal, pues de llevar la información que le pueda servir y que estos temas que de una u otra forma puedan decir, oye, fíjate que caray, no me he dado cuenta de esto, oye, tengo que ponerle atención a mi hijo, oye, yo a lo mejor soy docente y tengo un grupo de alumnos, tengo que estar como al pendiente igual también de este tipo de síntomas, ¿no? Sabiendo que ahorita, bueno, ya paulatinamente se ha regresado en la mayor parte del país a las escuelas y esto, bueno, pues va a aliviar en mucho esta parte del estrés, ¿no? Sin embargo, fíjate que yo, a lo mejor estamos hablando de la parte del estrés, ¿no? Como una de las grandes causas de un alto índice de padecimiento de colitis y gastritis. Sin embargo, algo que lo compartía yo con Luis Gerardo y que creo que puede ser de mucho interés, sobre todo para los padres de familia, es el tema de la alimentación, ¿no? La alimentación, sabemos que en la actualidad también el ritmo de vida que llevamos los papás, a veces ya es mucho más fácil llegar y pues comprar algo de comida rápida, ¿no? Para llegar y darle de comer a los hijos. Y luego el niño viene de la escuela, en donde también comió ahí, pues no sabemos exactamente qué comió, ¿no? Y bueno, ¿qué tanto el tema alimenticio sí afecta? ¿Qué tantas consultas tienen en ese sentido? Tienes tú como especialista de la parte gastro, que de alguna otra forma tienen que ver o que son consecuencia de la alimentación. Bastante. La alimentación, sí, como te decía, pues es fundamental. Pues es más de la mitad del tratamiento para la cuestión de este tipo de padecimientos. Pero sí, generalmente ahorita todos estamos acostumbrados a, pues no sé, tacos, hamburguesas, pizza, la comida rápida. Pero no, hay muchas cosas que uno piensa que estamos comiendo sano, pero sin embargo sí llega a repercutir. Por ejemplo, ahorita está muy de moda los jugos verdes, y me ha tocado ver muchos pacientes que llegan con colitis por jugos verdes. ¿Cómo crees? Porque ese es un dato muy interesante para la gente que nos sigue. Sí, porque la gente piensa que es sano, piensa que les ayuda a bajar de peso, que tienen mejor digestión, etcétera, y en realidad pues, sí llega a repercutir en el organismo. Obviamente pues, no a la mayoría de la población, pero si ya hay pacientes que tuvieron episodios de colitis o gastritis, en la cuestión de jugo verde, la cuestión coliflor, brócoli, chayote, papa, inclusive hasta los mismos lácteos, ya está generando bastante intolerancia a los lácteos, mucha colitis. Entonces sí es importante, uno va y encuentra leche deslactosada light, doble cero, sí. Pero, o sea, al final de cuentas lleva a traer proteína y la proteína inflama, la proteína genera muchas repercusiones al intestino sobre todo. Entonces sí hay ciertos alimentos que uno ni por la cabeza les pasa que hacen daño, pero sí, o sea, sí es importantísimo la alimentación. Yo generalmente a los pacientes pues les entrego unas recomendaciones de alimentación precisamente para eso, sí. Para que traten de llevar... Para balancear, ¿no? Para balancear, exactamente, pero pues sí es muy difícil llevar una dieta al 100%. Sí, totalmente. Yo creo que en ese sentido, papá, mamá que nos escuchan, maestros que nos escuchan, pues que sobre todo en los niños, ¿no? Que a veces son los que más les puede descontrolar un poco la parte de ese balanceo
alimenticio. Pero bueno, déjenme compartirles un poquito que platicando con el doctor. El doctor está en la Clínica de la Salud y por aquí nos comentaba que pues nos va a hacer favor por aquí de recomendarnos a un buen nutriólogo. Sí. Que más adelante estaremos precisamente invitando, no a un nutriólogo, ya tenemos por ahí en vista a otra persona también, que nos van a venir a hablar precisamente de cómo equilibrar toda la parte de la alimentación. Exactamente. Pero fíjate que este dato que nos compartes, por ejemplo, ¿qué otro dato así o que tú veas como recurrente que lleguen pacientes con colitis, con gastritis? ¿Por qué tipo de alimentación? Ahorita me llama muchísimo la atención esto que me dices del jugo verde, porque sí, habrá mucha gente que nos diga, oye, no, es que yo como muy sano, todos los días me tomo mi jugo verde, ¿no? Y pues resulta que a lo mejor habrá que poner atención, y eso lo veremos ya con un nutriólogo, ¿no? Pero, ¿qué conozco en otro tipo de alimentos? Generalmente, bueno, pues lo del día a día, café, por ejemplo, refresco, pero sí es mucho, todas las cuestiones de verduras, todas las verduras, coliflor, brócoli, chayote, apio, que es lo que trae el jugo verde precisamente, apio. ¿Y estos qué generan en el organismo? El problema es que sí hay una alteración en la fermentación del mismo alimento, del propio alimento. O sea, tiene que ver con la fermentación. La fermentación exactamente de los alimentos. Entonces, es un ciclo digestivo que empieza desde el cerebro, inclusivamente. El cerebro empieza a mandar señales al estómago para producir jugos gástricos para cuando caiga la comida, entonces ya pueda digerirse, después se va al intestino, ahí se involucra páncreas, se involucra vesícula, entonces ahí es el ciclo de la digestión. Entonces, si no hay un alimento, desgraciadamente este tipo de enfermedades no les podemos dar un machote de decir esto van a comer y ya. Cada quien responde a ciertos alimentos, cada quien les cae bien unos alimentos, otros no. Pero sí, definitivamente lo que es lácteos y sus derivados, sí afectan bastante. ¿Qué otra cosa te puedo decir? Es una fuente de proteína. Exactamente. ¿No? Ya habría que ver igual para ello después con un nutriólogo, a lo mejor las alternativas que tenemos para poder tener este ingrediente, ¿no? Que es la proteína, que el cuerpo lo pueda necesitar, ¿no? Sí, ahorita ya pues hay leche de soya, leche de almendra, entonces sí les está cambiando mucho pues la alimentación. O sea, antes la leche pues era leche entera. Sí, exactamente. Era leche entera, leche bronca y no había problema, no había intolerancia a los lácteos, pero ahora con toda esta situación pues está cambiando, cambia la alimentación hacia los animales, entonces el animal ya no está comiendo tan sano y genera todo esto. Y yo creo que el mismo proceso de los alimentos, ¿no? Todo el tema de los conservadores al final del camino tiene que ver con ese proceso digestivo que el ser humano lleva, ¿no? Exactamente, sí, la cuestión de conservadores, los embutidos también yo los tengo que retirar bastante. Okay. Porque sí les genera mucha gastritis sobre todo. Fíjense qué interesante, pues la verdad es que, fíjate Luis Gerardo, uno de los grandes problemas, y nunca me cansaré de decirlo, es que el tiempo en este espacio se va rapidísimo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, creo que podríamos estar dialogando sobre este tema y aportando ideas, sobre todo a los padres de familia, que son los primeros que dan y llevan el alimento a casa, que son los responsables de alimentar a los hijos y son los responsables de alimentarse ellos propios. Pues bueno, a lo mejor un poco de lo que hemos platicado, decir qué alimentos no excederse, vamos a llamar así, más de hablar de una especie de balanceo, pero sí de qué alimentos no excederse, como para dejarlo como un mensaje pues para toda la gente que nos sigue en este camino. Bueno, ahorita nos decías de los lácteos, por ejemplo. Lácteos, por ejemplo, otra de los alimentos es todos los embutidos, como te acabo de comentar, la comida chatarra. O sea, los tacos, sí, de vez en cuando, pues bueno, es algo mexicano el estar comiendo. Y es sabroso. Y son muy ricos, pero salsa valentina, por ejemplo, los niños se les acostumbra mucho, pues que vamos a película, vamos a comer unas palomitas, les ponemos salsa, y eso les genera bastante malestar.
Fíjense qué interesante. Yo creo que esto que nos compartes, quiero nada más aclarar el tema de los embutidos, pues estamos hablando de todo lo que son las salchichas, el chorizo, ciertos pues, jamones, ¿no? Vamos, son alimentos que consumimos de una manera muy natural. Entonces, pues fíjense qué interesante el hecho de poder tener esta gran oportunidad de que esté con nosotros el doctor Luis Gerardo Navarro y que nos comparta desde el punto de vista médico cómo el tema de la alimentación es muy importante para precisamente cuidar todo lo que es nuestro proceso digestivo y saber de antemano que pues últimamente él como médico pues se le ha disparado de una manera interesante el tema de los índices de consulta precisamente en niños, vamos a llamarle así, niños ahora que ya viven también en un mundo muy estresado, que para ello, bueno, este medio precisamente es para traer especialistas que nos estén compartiendo precisamente ideas y que desde su experiencia, su expertise, pues nos puedan compartir qué sí es bueno, qué no es bueno, en ese sentido, pues para tener una vida mejor, ¿no? Que no tenemos otro objetivo más que compartir ciertas ideas, ciertos temas con la intención de educar a nuestras familias. Luis Gerardo, ¿algún medio de contacto que nos puedas compartir aquí, pues para toda la gente que nos sigue aquí en este canal de YouTube y en todas nuestras redes sociales? ¿Algún medio de contacto que nos puedas compartir? Claro que sí. Bueno, estamos en el Hospital de Clínica La Salud. El teléfono para sacar citas es 994-0764, 994-0307. Y el correo, les voy a dar el correo personal, que es navarrodavilaluisgerardo@gmail.com. Entonces, tenemos las redes sociales por parte del hospital también, que es Centro Médico de la Salud. Y pues nada, estamos aquí para agradecerles. Agradezco mucho la invitación. Al contrario. Compartir algo. Al contrario, acabas de decir ahorita la palabra clave, compartir, porque este espacio precisamente se llama así, compartir para educar. Y bueno, es un privilegio el poder tenerte, sabemos del tiempo, sé que de entrada tiene por ahí todavía consultas que atender el día de hoy, pero igual también recomendarles, sé que estás tú ahí con tus hermanos, con tu familia, en la Clínica de la Salud, y estaremos poniendo por ahí estos contactos o estos medios de contacto que nos pones, lo estaremos poniendo por ahí en la cintilla para que cualquiera de los que nos siguen puedan estar en contacto contigo, poder sacar alguna cita, claro que sí. Y lo puedan hacer a través de este medio de contacto. Y bueno, pues yo les agradezco muchísimo, primero Luis Gerardo, muchísimas gracias por tu tiempo y agradecerles que nos puedan y que nos sigan en este canal y que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Por aquí nos seguimos viendo. Nos vemos hasta la próxima aquí en Compartir para Educar.